¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Te veo que has ingresado. Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes, chicos. Bueno, a ver, señor Kimis, ¿qué vimos la clase anterior? A ver, señorita Noriega, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre el ecosistema. Ya, muy bien. Señorita Cáceres, ¿qué más vimos? Sobre los ecosistemas, ¿qué más vimos? Ya deben tener ustedes los apuntes a la mano, como sabe decir Carlos. Sus componentes, los tipos y cómo se protege. Bueno, la clase anterior básicamente vimos sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué son los ecosistemas? ¿Sí? Para entrar a un tema que vimos sobre los biomas, ¿no es cierto? Prácticamente los ecosistemas y biomas son parecidas, ¿no? Las dos palabras. Eso fue lo que vimos la clase anterior. Para entrar hoy, ¿no es cierto?, a los diferentes tipos de biomas. Entre el principal que vamos a ver es el bioma taiga. Por favor, abran sus libros. Bueno, vamos a comenzar primero con el bioma tundra, ¿no? Pues vamos con el taiga. A ver, señorita Lozano, por favor, abren la página 160 y vamos a leer el de la página 161. La tundra. Este bioma tiene una distribución circumpolar en el hemisferio norte. Incluye Alaska, Groenlandia, norte de Canadá, Siberia y los fiordos escandinavos. Pero en el hemisferio sur se encuentra únicamente la península Antártida e islas adyacentes. Abarca regiones ecológicamente similares por encima del límite superior de los bosques en las montañas elevadas y cordilleras de todo el mundo. Incluso en los trópicos, estas regiones reciben el nombre de tundra alpina o zona montana. La tundra es tan fría que los árboles no sobreviven. Principales características. El clima de esta zona tiene veranos frescos e inviernos gélidos. En el bioma más frío del planeta, hasta menos 50 grados centígrados. Es como un desierto polar. La baja evapotranspiración y el suelo congelado, permafrost, que retiene agua. La longitud del día varía por la estación. Se ilumina todo el tiempo en verano, mientras que en el invierno es oscuro. Esto afecta considerablemente a la biota. Tiene suelos recién formados, con bajo contenido de nutrientes y rocas desnudas por los glaciares que se retiran. Como resultado, la vegetación es pequeña, perenne y de estructura sencilla, con arbustos de pocos metros en el sur, pero que se hacen cada vez más pequeños hacia el norte. La diversidad vegetal y animal global es baja, estructuralmente simple, ya que es un ambiente extremo. La diversidad disminuye hacia el norte, no existen animales que hibernan, a excepción de la ardilla del Ártico. Pocas aves son activas durante el invierno. La gran mayoría emigran al sur luego de una breve estación de apareamiento. Durante la estación de producción, la diversidad de algunas especies de aves es alta. No hay animales ectotérmicos de sangre fría. En los océanos Ártico y Antártico y lagos, el plancton es abundante, así como peces que alimentan a los osos polares, pingüinos y ballenas. Hay zorros, lemmings, caribúes y lobos. En general, la tundra mantiene bajas densidades poblacionales. Este bioma sufre alteraciones por extracción de petróleo, lo que ha causado un impacto sobre el ambiente, pues existe el peligro potencial de derrames. Aún niveles bajos de extracción puede tener un agudo efecto local.
ya que la vegetación se regenera muy lento cuando se altera el permafrost. El deshielo resultante cambia el régimen hídrico y reemplazando a la tundra con un pantano. Bueno, vean, esto, como les decía, los diferentes biomas, ¿no es cierto?, tienen características diferentes. Pero aquí vamos a tener una relación con el bioma taiga, ¿sí? La tundra, a diferencia con el bioma taiga, se diferencia básicamente en que aquí no hay árboles, ¿sí? Solamente hay pequeños arbustos. En el bioma taiga, en cambio, ya encontramos presencia de árboles, ¿no? Esa es una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre estos dos principales biomas. Bueno, entonces, ¿qué era? Para hacer un recordatorio, ¿no? ¿Qué era un bioma? Son el conjunto de comunidades que habitan a lo largo de una gran área geográfica que se diferencia entre sí por el tipo de vegetación, fauna, suelo y clima muy característico, ¿sí? Mucho ojo, ¿no es cierto? Se diferencian en la vegetación, fauna, suelo y clima muy característico. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les decía que estos biomas eh, se diferencian por tres aspectos fundamentales? ¿Sí? Para que se den estos biomas tenemos tres características. No sé si se acuerdan. ¿Cuáles son estas tres características que debe haber? A ver, ¿se acuerdan? Clima, temperatura y pluviosidad. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Era el clima, la temperatura y la pluviosidad. A mayor o menor cantidad de estos, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer los diferentes tipos de biomas, ¿no es cierto? Clima, ¿no es cierto? Puede ser tropical, templado, frío o helado. La temperatura más alta o baja. Y la pluviosidad significa, ¿no es cierto? Prácticamente la cantidad de lluvia que existe en las diferentes zonas. Por eso dan los diferentes, ¿no? Tipos de biomas: desierto, semidesierto, pastizal, bosque seco, pluvioso, tundra, sí, taiga, vean. Entonces de ahí vienen los diferentes tipos de biomas. Como les decía, vamos a ver uno de los biomas, el bioma tundra, ¿no? ¿Qué es el bioma tundra? A ver, señorita Cáceres, déme leyendo, por favor. La tundra, que significa llanura sin árboles, es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea, los suelos que están cubiertos de musgos y líquenes, y se divide en tundra ártica o polar y tundra alpina. Ya, muy bien. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Prácticamente la tundra o este tipo de bioma lo encontramos en las cumbres de las montañas, ¿no es cierto? En los nevados y también en el círculo polar ártico. Como les decía, una diferencia con la taiga es que no presenta árboles, por eso tundra, ¿no es cierto? Significa llanura sin árboles, ¿no? ¿Qué características presentan? Vean, principalmente, vean, clima, temperaturas menores a 15 grados centígrados. Vean, la fauna. La fauna también es especial, ¿no? Porque tienen que soportar el frío. Bien, aquí tienen, como les decía, tienen abundante pelaje los animalitos de aquí, ¿sí? Pero también tienen la característica de acumular gran cantidad de grasa, ¿sí? ¿Por qué? Aquí, como sí creo que les dije a ustedes en clases anteriores, el oso polar, ¿no es cierto? De lo que consume, ¿no es cierto? Tiene que acumular grasa para protegerse del calor, porque el pelaje blanco le sirve para protección, ¿sí? Es una especie de camuflaje. En caso a la flora, también, ¿no es cierto?, es especial. Bien. Clima. Son zonas cercanas a los polos, en torno a los círculos polares, como les decía, donde los inviernos son extremadamente fríos y los veranos son cortos, frescos, con lluvias ligeras en verano y nevadas el resto del año. Ustedes saben, especialmente en los círculos polares, las estaciones son muy marcadas, ¿no? Sí. A veces hay demasiada luz durante muchos meses del año y así mismo hay zonas oscuras en otras épocas. Entonces, vean, esto es lo que le hace, ¿no es cierto?, especial a esto. Se divide en dos, la tundra ártica y la tundra alpina. Vean, la tundra ártica, vean, principalmente se localiza en el hemisferio norte. Generalmente su suelo es descubierto, ¿no? Solamente presenta rocas. Casi
la vegetación es nula. Ustedes saben por la temperatura mismo, ¿no? Además, la precipitación son muy pocas, pero lo que aquí caracteriza es la presencia de nieve en esta tundra ártica, ¿no? A diferencia de la alpina. Aquí podemos ver algunas especies de este tipo de tundra, vean. Los conejos, vean. Tenemos los conejos, el oso polar, algunas especies de aves, lobos, ¿no es cierto? Y los alces. ¿Qué característica que tienen estos? Es que presentan gran cantidad de pelaje. La tundra alpina, en cambio, se localiza en zonas más bajas, prácticamente en montañas, ¿no? Vean, aquí ya encontramos, como decía la lectura, las especies de líquenes, ¿sí? Vean, y aquí la geografía es bastante, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no es cierto? Es bastante, ¿cómo les puedo decir? Escarpada, ¿no es cierto? Vean, prácticamente es a nivel montañoso. Vean aquí qué tipos de animales tenemos, ¿sí? Mariposas, escarabajos, moscos. Vean, tenemos poca animal de herbívoros, lemming, la liebre ártica, el caribú y algunos carnívoros como los lobos y los búhos, ¿no? Vean, entonces, esto es lo que le hace, ¿no es cierto?, especial a este tipo de ambiente, la tundra, ¿no es cierto? Características para hacer un pequeño resumen. Son inviernos muy largos, fríos y los veranos cortos. Hay poca cantidad de lluvias, ¿sí? Pero cuando llueve lo hace en forma de nieve. Por eso el agua líquida es muy poca, ¿no es cierto? ¿Dónde lo vamos a encontrar este tipo de bioma? Vean, lo encontramos en en el continente americano, ¿sí? En México hay sitios, vean, básicamente este tipo de bioma. Lo que también encontramos aquí, ¿no es cierto? La vegetación, tenemos matorrales, como decía la lectura, líquenes, musgos, hierbas que son pequeñas, ¿no es cierto? Y la fauna, como les decía, ¿no es cierto? Osos polares, renos y, en fin, sí, muy pocos animales en estos tipos de regiones, ¿no? Porque ustedes saben que necesitan de algunas características para poder sobrevivir. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿no? El segundo bioma, como les decía, es el taiga. Aquí ya, a pesar que el clima también es frío, ¿no? Es húmedo, aquí ya hay la aparición de árboles. Sí, tomarán muy en cuenta esto, por favor. Tundra significa sin árboles, ¿no es cierto? Llanura sin árboles. En cambio, el taiga ya hay presencia de árboles, ¿sí? Ya las estaciones, ¿no es cierto? Tanto de invierno como verano son más marcadas. En esta estación de verano ya se produce el descongelamiento de los suelos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vean, en Canadá, en el oeste de los Estados Unidos, en Siberia, al sur de los Andes, ¿sí? En las altas montañas y también en la región de México. Ahí ya aparecen las coníferas. Vean, ¿qué son las coníferas? Vean, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, los arbolitos se presentan a manera de cono. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Por eso se llaman coníferas, ¿no? Porque esos árboles se presentan de esa manera. Vean, la fauna, aquí ya vienen a aparecer otro tipo de especies. El oso café, el gris, los patos, el alce, los castores, el lince. Vean, ¿no es cierto? Que ya le hace diferencia a los que encontramos en la taiga. ¿Qué es la taiga? Básicamente, vean, como les decía, es conocida como bosque boreal o bosque de coníferas. Ya dijimos por qué. Porque los bosques presentan la forma, ¿no es cierto?, de un cono. La característica es que hay formaciones boscosas, gran cantidad de árboles, ¿no? Vean, su flora y su fauna ya es más abundante, ¿no es cierto?, en relación a la tundra, ¿sí? Zonas boscosas, hay líquenes, musgos, pines, abetos, hay gran cantidad de árboles y de otros tipos. Vean, aquí podemos ver una imagen, ¿no es cierto? Cómo está representado en este caso la taiga, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y aquí podemos hacer una diferenciación con la tundra, vean, ¿sí? La parte de arriba es la tundra, ¿sí? La parte de abajo, en cambio, es la
taiga, ¿no es cierto? Porque ya hay la presencia de los bosques. En este tipo de bioma no llueve mucho, ¿sí? Pero vean, hay gran cantidad de humedad. ¿Por qué creen que hay gran cantidad de humedad aquí? A ver, Por la hagan altura, ya por la altura, pero ¿por qué también puede darse? A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? A ver, no hay lluvia, no hay mucha cantidad de lluvia, pero hay humedad. A ver, ¿por qué creen? A ver, analicen un poquito, piensen un poquito. A ver, señores, ¿por qué creen? Porque está cubierto por los árboles. No te escuché bien, habla un poquito más Porque está clarito. muy cubierto por los árboles. No, pero es esto, digo, no hay mucha lluvia, ¿no es cierto? Pero es un clima húmedo. A ver, Porque en ese bioma hace mucho frío. bueno, a ver. El clima húmedo es por su relación que existe con la tundra, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que prácticamente los dos están unidos, ¿no? La diferencia es que la una no tiene árboles y la otra en cambio sí tiene árboles. A pesar de que la nieve no es lluvia, ¿sí? Pero en las épocas de verano esa nieve se derrite, ¿no es cierto? Y produce humedad a nivel inferior, ¿no? En este caso, a nivel de la taiga, ¿sí? Ven, aquí podemos encontrar, ¿no es cierto?, los sitios prácticamente donde encontramos este tipo de bioma, ¿sí? Como dice aquí, norte de Rusia, Canadá, Europa y Alaska. Aquí está con verde, ¿no? Donde encontramos este tipo de bioma. Vean, en la taiga también se le denomina bosque boreal. Es la biocinosis propia del clima de los bosques boreales. Se trata de un bosque de coníferas que soporta condiciones climáticas de frío y bajas precipitaciones. Para que aparezca debe existir como mínimo un mes con más de 10 centígrados de media, vean. Entonces la temperatura, ¿no es cierto?, es más o menos de 10 centímetros, de 10 grados centígrados, ¿no? Sí, como temperatura promedio para que tenga estas características de bioma taiga. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. A ver, vamos a leer, por favor. La página 162. A ver, señorita Cáceres, por favor, ayúdame a leer. Ya. La taiga. Se la conoce como bosque boreal o bosque de coníferas debido a que la principal singularidad de este bioma son las grandes formaciones de bosque. Este bioma es distintivo del hemisferio norte y se ubica inmediatamente bajo de la tundra entre las latitudes 50 y 60 grados norte. Comprende las regiones medias de Canadá, parte baja de Alaska, norte de Europa y Siberia. El permafrost está presente, sin embargo, los veranos son más largos y existe una mayor oferta de agua. Principales características. Los veranos son frescos y los inviernos son largos y fríos. La temperatura llega a menos 54 grados Celsius en el invierno y 69 grados en verano. No hay mucha precipitación, pero sí humedad y la putrefacción orgánica es lenta. La temperatura posibilita la subsistencia de más variedad vegetal y de árboles grandes, así como la más diversidad de fauna. Los suelos son ácidos, por lo tanto, pobres en nutrientes, lo que impide el desarrollo de especies. Como efecto de ello, hay predominancia de vegetación adaptada a tales condiciones, como las hojas perennes permanecen en los tallos para potenciar la fotosíntesis, o los pinos que tienen hojas como agujas y con una capa de cera que impide la desecación y las protege de las heladas. En el suelo hay poca biomasa y oferta de nutrientes porque los árboles no botan sus hojas. Prácticamente no hay arbustos ni plantas herbáceas, porque los árboles impiden la entrada de luz al suelo. Entonces predominan casi exclusivamente musgos y líquenes.
La diversidad de especies en estos bosques es baja. Hay de 1 a 3 especies dominantes: pinos, abetos y abedules. Los mamíferos, especialmente los carnívoros, son algo diversos por la abundancia de roedores y tienen adaptaciones para mantener los apéndices cortos, como orejas, hocico, cola, patas. Hay gran cantidad y diversidad de aves migratorias. Este bioma tiene una amenaza en la industria maderera porque la tala indiscriminada ha disminuido los bosques. Además, la cacería ha reducido considerablemente la fauna. Ya, muy amable, gracias. Vean, ¿no es cierto? Ustedes ven que la diferencia entre la taiga y la tundra, ¿no es cierto? Vean, ¿cuál era la amenaza en la tundra? Del petróleo, que había demasiada extracción y podía haber un peligro de que haya derrames. Exactamente, ¿no es cierto? Vean, esa es la amenaza de la tundra, ¿no es cierto? La sobreexplotación del petróleo. La taiga, ¿cuál era la amenaza? A ver, vecino, ¿no es cierto? La industria maderera. Vean, entonces, cada uno de los biomas tiene una diferente amenaza. Pero si se dan cuenta, si hacemos una relación entre la tundra, la taiga y los diferentes biomas, vamos a ver que siempre van a estar ahí presentes lluvia, clima y temperatura. Siempre van a estar presentes estos tres factores, ¿sí? De acuerdo a estos tres factores, no se olviden, no se olvidarán nunca ustedes, ¿no? Clima, temperatura y lluvia, la pluviosidad. ¿Sí? Tomarán muy en cuenta esto. Cada uno de estos factores hace que los diferentes se presenten los diferentes tipos climáticos, ¿sí? Que da como consecuencia los diferentes tipos de biomas, ¿no? Mucho ojo en este sentido. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a